Muy buenas noches, Dios les bendiga. Espero se encuentren muy bien, que sigan en los caminos de Dios, que es muy importante. No dejar esos procesos pese a las tribulaciones, pese a las circunstancias. Hay que recordar que tenemos que orar sin cesar, pero hay muchas veces que ganas no nos van a dar por las situaciones que experimentemos. Sin embargo, pues tenemos que estar a- al pie del cañón con las pocas o nulas ganas que podamos tener, seguir orando, seguir pues encomendándonos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y bueno, pues un gusto saludarles. Vamos a comenzar con la oración para solicitar que Dios nos pueda brindar ese entendimiento que requerimos. Muchas gracias, Padre, por todo lo que haces en nuestras vidas, por tus milagros, por tus maravillas. Gracias por todo lo que haces. Gracias por siempre cuidarnos, por enseñarnos el camino correcto, por las buenas o por las malas, pero siempre nos corriges y eso es una forma en la que muestras y manifiestas tu amor hacia nosotros. Te damos muchas gracias por todo, porque nos has permitido llegar hasta aquí, pese a diferentes circunstancias y diferentes pruebas, batallas que tú has puesto, pero todo esto para mejorar. Muchas gracias por todo y te pido, Padre, que nos brindes ese entendimiento a mí para exponer, predicar y compartir tu palabra y a las personas que escuchan para que puedan también generar esa comprensión, aplicarlo en sus vidas, ser hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos, llevarlo en el corazón, que te lleven a ti, que llenes de tu Espíritu Santo a todas las personas, que dejen sus caminos perversos, niños y adultos, de todas las edades, seres humanos, que se acerquen a ti, que uses a todas las personas que somos tus hijos para predicar y que a través de nosotros toques los corazones de quienes todavía no creen. Sácalos de la fe nula que puedan desarrollar, de las sectas también, de todo lo que pueda apartarlos de ti, de la verdadera fe que está escrito en tu palabra. Te pido que entre hermanos nos ayudes a respetarnos, a velar, a orar, a amarnos y también al prójimo y amarte a ti sobre todas las cosas y personas y sobre todo darte la gloria y la honra a ti, la adoración, la alabanza, porque tuyo es el reino y el poder, tuya es la gloria por siempre. Gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a Gálatas capítulo 5. Y vamos a repasar algunos puntos que hemos visto también en esta carta. Y en el versículo 1 dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Por ejemplo, tenemos muchas libertades en Cristo, libertades no para hacer lo que queramos, sino para estar libres de estar viviendo de todo pecado, estar pecando regularmente y sin ese arrepentimiento. Lo tenemos más adelante aquí en esta carta, ya lo hemos leído. Vamos a repasar rápido nuevamente pues estos pecados que toman en cuenta en esta carta.
para tomar también nosotros ese detalle de que quienes no heredarán el reino de Dios. Entonces, no estamos libres para hacer lo que queramos, sino estamos libres del pecado. Libres del pecado en el sentido de no estar cometiéndolo de una manera, pues, directa, irremediable, de una manera repetida o reiterada, sino alejarnos y luchar contra el mismo. No caer directamente en eso, sino estar evitando cualquier tipo de pecado. 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Esto estamos recordando por las personas que siguen o seguían en ese tiempo manteniéndose en la ley, en el sentido de que si se transgrede una parte de la ley, se transgrede toda. ¿A qué nos referimos? A esa ley que fue dada por Dios a través de Moisés y que todavía se siguen rigiendo algunos seres humanos sobre la misma, sin saber que todo esto es por y para Cristo. Todo esto es una preparación del momento de Cristo cuando llegó aquí a, a la tierra como ser humano. Y bueno, pues hay gente que no comprendió eso, que no le importa a Cristo, que no lo sigue, y sin embargo siguen la ley y las costumbres y las tradiciones, que hay que recordar que hay gente que hace las cosas por hacerlas, no por el significado verdadero que nos lleve a Cristo. Entonces, son ejemplos de este tipo de situaciones. 4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, no es necesario circuncidarse, estamos hablando y recordemos que la parte de la circuncisión se tiene que aplicar al corazón, pues podemos partir de un ejemplo en el que pues el corazón es de piedra y que Dios lo convierta en un corazón de carne donde se escribe su palabra, donde la llevemos siempre en nuestro interior y que la practiquemos, que no necesitemos, por ejemplo, estar recurriendo a leerla, sino que en nuestro interior se encuentre. 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Aquí está hablando de la intromisión o introducción de falsos maestros, que es una de las situaciones que pues se ha tenido a lo largo de la historia. Falsos maestros que manipulan la palabra, que la mueven al antojo, que no, no tienen a Dios realmente en su corazón porque lo único que quieren son los placeres mundanos, no se está asegurando un placer para, el, pues para la vida eterna, por ejemplo, en el sentido de estar bien con Dios, estar frente a Cristo y por ende, pues alejarse del castigo eterno también. Entonces, pues son este tipo de situaciones, este tipo de cosas nos han llegado pues a generar confusión. Y bueno, vamos con el 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces,
Si llega un falso maestro y empieza a meter su ideología, su forma de pensar, su, pues, su interpretación propia de la palabra, esto no viene de Cristo. Aquí lo está señalando, no procede de aquel que os llama. Hay que tener mucho cuidado porque, como, como se señala, muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Cuando nosotros empezamos a tener un acercamiento a Dios, entonces pues podemos concebir que esto es un llamado. Si hay alguien que comparte la palabra, si hay una persona que nos hace reflexionar, pero con la palabra de Dios, no con vanas palabrerías y huecas sutilezas, de esas que escriben ahora, de ámate a ti mismo, de tú solo puedes, de toda la solución está dentro de ti. Obviamente, en un primer momento, amarse a sí mismo, podríamos aplicarlo, pero primero amar a Dios sobre todas las cosas, amarlo primero, sobre la esposa, sobre la familia, sobre los hijos, sobre uno mismo. Y entonces, bueno, pues después nos vamos al segundo plano, que es amar al prójimo como a uno mismo, ya dando por hecho que uno mismo ya se está amando. Y aquí estaba discutiendo con una persona hace unos días en este punto, diciendo pues que todo ser humano realmente se ama a sí mismo primero. No todo, obviamente, nos referimos a las personas que no han nacido de nuevo. Y la persona con la que estaba discutiendo, o más bien platicando sobre este punto, señala que no es así, que pues porque existe pues gente que se hace daño a sí misma hasta acabar con su vida, gente que se lanza de tal lugar o que atentan de alguna manera contra su propia vida. Pero si nos ponemos a pensar este punto, y fue lo que yo argumenté después, pues hay muchos de estos casos, y obviamente no generalizando y no diciendo que todos, hay muchos casos en los que se quiere evitar seguir con ese sufrimiento, pero bueno, pues uno puede acabar con su propia vida por evitar un sufrimiento, y obviamente desconociendo la palabra, hay una gran condenación en eso, porque pues a final de cuentas no es nuestra voluntad la que queda al final, sino la voluntad de Dios siempre tiene que prevalecer. Entonces, pues se quiere evitar con el sufrimiento, uno mismo acaba con su vida porque se ama primeramente a sí mismo y resulta contraproducente. Este es un ejemplo de, pues, de cómo se debe amar y en qué orden. Y ahora, pues hablando de estos falsos maestros que se aman a sí mismos, que piden dinero, que cometen diferentes tipos de pecados. Tenemos pues gente que pues hace de todo, pues las cuestiones sexuales tienen grandes problemas, y aquí hay que recordar que por sus frutos los conoceréis, dice Cristo. Si alguien dice que es de Dios, si alguien pues se siente bendito, que le habla Dios en los sueños o en la mente, o ya saben, estas cosas que muchas veces inventan. Pues hay que comprobar con las acciones, con cómo se expresa la persona. Resulta que hay alguien que se hace llamar apóstol, por ejemplo, que es bendecido, que Dios le habla, que Dios le dice el futuro, que Dios le dice este va a ser el año de tal cosa, este año va a haber tal cosa, y etcétera. Pero resulta, por ejemplo, como el caso de unos apóstoles que tienen, que todo lo que se llevan de los creyentes
en ellos y creyentes en el diablo, obviamente, no son creyentes de Dios, no son hijos de Dios, ni ellos ni los que lo siguen, lamentablemente. Pues se llevan todo el dinero de estas personas, tienen empresas en otros países y bueno, pues se multiplica la millonada, las ganancias. Ellos dicen que Dios se lo dio y quienes lo siguen están igual convencidos de que esos hombres son de Dios porque son millonarios. Pero el corazón, ¿cuándo? Hay que recordar que lo que está afuera, en primera habla mucho de lo que hay en el corazón, pero en segundo lugar puede manifestar, podemos hacer cosas que están lejos de lo que se encuentra en el corazón también. Gente que pues odia a sus hermanos en Cristo, y que se sienta religiosa, culta, santa. Pues recordemos que pues si no hay amor, no es de Dios, lamentablemente. Y bueno, pues así nos podemos ir. Y un poco de levadura leuda toda la masa hace referencia a que cuando nosotros queremos meter algo de nuestra cosecha en la palabra de Dios, esto puede llegar a perjudicar toda la concepción de la misma palabra, como esto que dicen que hay que diezmar para no irse al infierno. Y bueno, pues hay que recordar que los apóstoles en la palabra de Dios señalan que pues el don de Dios no se puede comprar con dinero. Eso es muy importante. Y por algo que le metan de la cosecha, pues a cuántas almas van a perder, a cuántas almas van a extraviar. Porque pues uno puede inventar lo que hay en la palabra de Dios y decir, bueno, pues yo pienso que es esto. Pero cuando lo dicen en el púlpito frente a cientos o miles de personas o hasta millones, dependiendo de pues del alcance que se tenga, ya estás perjudicando a toda esa cantidad de personas, señalando que el que no prospera no es de Dios, que Dios va a solucionar todos nuestros problemas, y obviamente Dios puede hacerlo, prosperar y solucionar los problemas, pero como dije, no todos miel sobre hojuelas, tenemos que aprender, tenemos que ser corregidos. Esa es muestra del amor de Dios. Y pues no somos perfectos, no vamos a ir siempre por el mejor camino, nos vamos a equivocar varias veces, vamos a tropezar, vamos a pecar, pero bueno, en la medida que más nos alejemos del pecado, más estamos cerca también, pues de la parte espiritual. Mientras menos se obedezca a lo carnal, la parte espiritual es la que se encuentra más fuerte, pero hay que perseverar. No se trata de ser o hacer y ya, se trata de llevar una vida y dedicarla para Dios. 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Entonces, estos falsos maestros van a llevar esa carga, ese peso, esa sentencia, esa condenación. No se van a quedar así. Hay, pues, dentro de la parte del infierno hay juicios todavía más fuertes. Todos son horribles, todos son crueles, todos son insoportables. Pero, pues, dentro de esa misma escala todavía hay más niveles. 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Pues, nuevamente reiterando, todo lo que les espera a estas personas que perturban, que tuercen la palabra, que cambian el sentido de lo que se dice, pobres de ellos,
lo que les espera. Hay que orar, no se trata de, no solo se trata pues de exponer, está muy bien exponer las herejías, exponer todo lo contrario a la palabra, pero también hay que orar. Tenemos que orar por esas personas porque nazcan de nuevo realmente, porque todo ese alcance que se les ha dado para extraviar a la gente, Dios lo use a través de ellos, pues, para ganar almas para Cristo. Entonces, sí, hay gente que dice que no juzgues y ores, y bueno, pues la palabra es muy exacta en eso. Si se tiene que juzgar, obviamente, a la luz de la misma palabra, y también se tiene que orar por esas personas. No se trata de una o de otra, sino de estar en esas dos sintonías, eh, compartir la palabra, debatir con este tipo de personas y pedirle a Dios que si somos personas que no tenemos esa valentía, pedir que nos brinde eso, la sabiduría, para poder debatir contra personas de sectas, contra personas que no creen, contra gente de religiones distintas, etcétera. Y solo basarnos en la palabra. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tanto se ama al prójimo? No solo se trata de amar a la familia, recuerden, amigos, se trata de amar a los enemigos. Y eso, pues, puede causar muchos problemas. El hecho de pagar el mal que nos hacen con el bien que podemos realizar por ellos. 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Hay que recordar que muchas veces hay esas dos situaciones. Nuestra carne quiere una cosa, nuestro espíritu, bueno, el Espíritu Santo, que mora en nuestro interior, para aclarar, está solicitando otra, pero en la medida que estemos llenos de la palabra de Dios, que nos instruyamos, que compartamos, reflexionemos y nos compartan, que oremos, ayuno también es importante. En la medida de esa cercanía con Dios, congregándose, o sea, hay muchas cosas. En esta medida nos vamos a ir pues apartando de eso, de esa carnalidad. Hay que recordar, no somos libres para pecar, no somos libres para hacer lo que queramos. Cristo pagó por los pecados, sí, pasados, presentes y futuros de las personas que, que están con Él, no de todas, pero sí tenemos que revisar, pues, por ejemplo, como dice Pastor Juan Manuel Vaz, que a un chico estaba pensando, ¿cómo sabe si nació de nuevo? Y el pastor, pues, pues comenta en esta historia que se le dijo, pues, que hiciera muchas cosas pecaminosas y del mundo, que se fuera para acá, para allá, que pues prácticamente le diera vuelo a la hilacha o que le diera rienda suelta, por así decirlo, a esos placeres. Y pues el joven dijo que pues no podía, que no se sentía realmente pues identificado, que no, pues no era capaz de hacer. Y entonces, pues esa es una de las situaciones que puede manifestar que alguien ha nacido de nuevo. Es por eso que pues tenemos que analizar diariamente
tenemos que reflexionar y seguirnos instruyendo. Nacer de nuevo. Evitar los deseos de la carne y no andar tampoco pues dando rienda suelta a este tipo de placeres. 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y aquí vamos a repetirlas, no me canso de seguir repitiendo ejemplos, hay muchas obras de la carne y bueno, pues aquí se concentra una gran cantidad. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, hay más, acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, atención, no heredarán el reino de Dios. Muy importante, no heredarán el reino de Dios. Hay que checar si practicamos algunas. Las acabo de mencionar, si están viendo el video pueden retroceder para que se escuche nuevamente o entrar en Gálatas capítulo 5 y desde el versículo 19 revisar esto. Pues son varias cosas. Y vámonos por el otro lado. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Empezando por el amor. Entonces, pues ese tenemos el fruto del Espíritu. ¿Cómo sabes que el Espíritu Santo mora en el corazón tuyo? Que has nacido de nuevo. Porque este fruto se encuentra ahí. Porque el Espíritu Santo, Dios a través de su Santo Espíritu lo puso. Y no se trata de que esté ya, se trata de fortalecer la parte espiritual. Y bueno, pues hay que recordar, las personas que no son de Dios, cuando pecan, Dios se enoja, Dios se enfurece, se llena de furia, y es muy misericordioso, y es pues tardo para la ira, pero aún así se enfurece. Pero cuando peca una persona que ha nacido de nuevo y el Espíritu Santo se encuentra en su corazón, se contrista. Entonces, vamos a dejarlo con un ejemplo así y con esto concluyo. Una persona que no aprecias, que no te agrada, si hace algo en tu contra, pues te puedes enojar, te puedes llenar de furia, de coraje. Puedes tener muchas reacciones, pero ese es un ejemplo. Y si alguien que quieres y amas mucho hace algo en tu contra, es más probable que actúes pues con tristeza, que pues pienses, si alguien me ama de esta manera, ¿por qué me hace esto? Y entonces, como dicen, mientras más cercana sea una persona a ti, más te puede afectar. Entonces, el Espíritu Santo en el corazón, pues no solo está cerca, sino está en los nacidos de nuevo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hay que ponernos las pilas, hay que seguir adelante y buscar de Dios en todo momento, porque grande es su misericordia y se renueva día con día. No es que hoy esté de buenas y mañana no. Día con día, misericordioso, pero no tenemos tampoco que aprovechar de eso. Y pues hay tiempo para arrepentirse, hay tiempo para tomar nuestra cruz, seguir a Cristo y creer pues que Él vino, murió por los pecados de quienes están con Él, de quienes creen en Él y resucitó. Entonces, pues vamos a orar para reflexionar esa parte. Muchas gracias, Padre, por esta palabra tuya, por la guía que nos has brindado, por el entendimiento, por tu misericordia que se renueva día con día. Gracias por todo lo que haces en nosotros y por estar siempre presente ahí a nuestro lado, en nuestro interior, en tu palabra, en todo lo que hacemos, lo que decimos. Por eso te pido que todo sea edificante, nuestras palabras, todo lo que sentimos y pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, hasta nuestros sueños y anhelos, edifícalos, pero siempre para darte gloria y honra a ti, no a nosotros. Estás siempre enfocados a ti, no a nosotros, en donde nos hayas puesto. Darte gloria y honra, hacer las cosas para ti, no para las personas humanas, sino para buscar agradarte, para buscar tu rostro, para estar siempre pues enfocados a ti, a tu palabra, a la salvación, a estar con Cristo frente a frente, contigo, Dios, frente a frente, a estar siempre por toda la eternidad. Esa es la mejor forma de estar en la eternidad y es la que queremos siempre buscar para el momento que tú decides que así sea, buscar de ti. Pongo en tus manos esa búsqueda, esa fe, a el trabajo, los problemas de las personas, la parte económica, la salud, claro, la familia, los hijos, los papás, a todas las personas, seres queridos y amados. También pongo en tus manos a los enemigos para que nos des el valor de predicar o que también entiendan la prédica si es por otra persona también, pero que toque su corazón y que en vez de enemigos sean hermanos nuestros. Qué mejor sería. Gracias por todo, Padre. Gracias por todo lo que haces, maravillas y milagros. Enséñanos a buscarte siempre, Dios, en espíritu y en verdad. Gracias por todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les guarde, Dios les bendiga. Y si Él quiere, estamos la próxima semana para continuar compartiendo su palabra. Hasta luego.